La palabra pecado viene o proviene del latín peccatum, que significa tropezar o cometer una falta. Pero en realidad, ¿qué es el pecado? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cómo todo comenzó con relación al pecado? ¿Hay alguna salvación para nosotros? ¿Hay algo que podamos hacer con respecto a ello? Estas preguntas y muchas más las podrás resolver si me acompañas a ver el siguiente video. The Last Loving Call, el último llamado de amor a un mundo que perece. En Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7, 8 y 9, nos da luces acerca de cómo comenzó toda esta historia relacionada al pecado. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En el cielo hubo una guerra de dimensiones cósmicas. Satanás se estaba rebelando contra Dios porque no le gustaba obedecer la ley. Y no solo eso, sino que él promovía la rebeldía, usando sus mejores armas, que fueron la mentira y el engaño. Ezequiel capítulo 28, versículos 14 y 15 nos da más luces acerca de esto. Dice: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Satanás inicialmente fue creado como un ser perfecto. Pertenecía a un grupo especial de querubines que cubrían y paseaban delante de la presencia de Dios. Pero en él pasó un misterio grande. Perfecto eras, dice el versículo 15, en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Satanás fue creado perfecto. Ni siquiera Satanás era su nombre original. Pero él decidió un día que el pecado habita en su corazón, y el pecado creció a medida que él fue dando lugar a la envidia, porque quería ser igual a Dios. Entonces, de acuerdo a esta historia, ¿qué podemos decir del pecado? ¿Qué es el pecado en realidad? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente: Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo acto que infringe la ley es pecado. ¿Pero de qué ley estamos hablando? De la ley inmutable que tiene Dios en su reino. Yo soy Dios, vuestro Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Finalmente esta ley se la dio a conocer a su siervo Moisés. Recuerda que el día de descanso se guarda para mí. Honrarás a tu padre y a tu madre. Si tú quieres leer más acerca de esta ley, la puedes encontrar en Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. Desde que Dios nos creó, Él quiso mantener una relación muy estrecha con el ser humano. En el inicio de la creación de este mundo, conversaba cara a cara con Adán. Pero el pecado entró en este mundo y esa relación se rompió. El pecado es esa cosa que nos impide acercarnos a Dios. La naturaleza de Dios es luz y el pecado es tinieblas. Así que el pecado nos impide tener
esta relación estrecha con Dios. El libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Esto significa que si nosotros queremos restablecer la comunicación estrecha que teníamos en un inicio, como Adán tenía con Dios, tenemos que vencer el pecado. Muchos de nosotros de repente pensamos que solo hay un grupo de pecadores, aquellas personas que cometen el mal a diario, pero la Biblia dice todo lo contrario. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice lo siguiente: tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia dice que todos hemos pecado. Por eso es que no podemos seguir manteniendo esa relación estrecha y hablar cara a cara con Dios. En la Biblia nos menciona algunos ejemplos de pecado. Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 20, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Por eso muchos de nosotros podemos creer que los más grandes pecadores o el grupo de pecadores son aquellas personas que cometen homicidios o que cometen algunos crímenes muy grandes. Pero aquí en la Biblia menciona que también es considerado pecado los celos. Muchos de nosotros sentimos celos, iras o tal vez contiendas. Tal vez tenemos enemistades con algunos de nuestros vecinos. Nadie está exento del pecado. Si revisamos nuestras vidas y nuestro actuar del día a día, podemos encontrar muchos actos que ofenden la ley de Dios. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Nosotros dejamos de ser libres cuando decidimos someternos al deseo de nuestra carne, al deseo del diablo. Pensamos que tenemos la libre elección de hacer lo que querramos, pero no es así. Nosotros decidimos ser siervos de Él cuando decidimos pecar. Y como el enemigo acérrimo de Dios es Satanás, y él odia a Dios y odia su creación, quiere que tú y yo participemos de las consecuencias funestas de pecar. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 10, al final del versículo 10 encontramos una de estas consecuencias. Y dice: ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El Señor restaurará el mundo y instaurará su reino con todos sus hijos obedientes, sus hijos que hayan decidido obedecer su ley. Y la segunda consecuencia que te quiero mencionar es la peor de todas. Está en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como tú puedes ver, no es cualquier cosa estar en pecado. Significa ser partícipe del peor castigo de todos, que es la muerte. Hasta aquí, tú puedes ver que el contenido del video puede ser un poco deprimente. Tú puedes decir: ¿y qué hago estando lleno de pecado? Tú puedes analizar tu vida y puedes decir: todos realmente somos pecadores. Es cierto. En el siguiente video estaremos tocando un tema acerca de un plan que diseñó el mismo Dios. Un plan hermoso, un plan perfecto, un plan de amor que Él diseñó para rescatar a la raza humana de esta condición pecaminosa. ¿Qué debo hacer ahora? Yo te aconsejo que hagas dos cosas. La primera es resistir al diablo. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente:
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿cómo podemos resistir al diablo que tiene una naturaleza sobrenatural? No estamos solos para resistir al diablo. Y aquí viene la segunda recomendación, pedirle ayuda a Jesús. En Romanos capítulo 8, versículo 37, dice lo siguiente: Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Como tú puedes darte cuenta, nosotros contamos con la ayuda de un Dios todopoderoso. Finalmente, quiero que tú y yo pongamos en práctica lo que hemos aprendido en videos anteriores. Oremos a Dios para pedirle ayuda para resistir al pecado. Padre nuestro, Dios todopoderoso, reconocemos tu majestad y nos humillamos, porque sabemos que somos pecadores y hemos infringido tu ley. Te suplicamos tu perdón y tu ayuda para resistir las diferentes tentaciones a las que cada día nos exponemos. Te agradecemos porque nunca nos dejas solos y estás para hacernos vencedores en tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mi mayor deseo es que tú y yo podamos resistir al enemigo y podemos vivir o alcanzar a vivir una vida sin pecado. Que Dios te bendiga.